después la clase en la plataforma. Así que acompáñanos lo que puedan nomás. 2 minutitos más, comenzamos, ¿cierto? Porque ya hay bastantes personas. No sé si me quieren contar cómo les fue un poco con la entrega del trabajo. Bien, Daniel, nos fue bien. Fue difícil coordinar los tiempos de todos, andamos movidos por aquí y por allá, pero finalmente con la voluntad de los compañeros y compañeras pudimos lograrlo. Qué Esperamos que nos haya bueno, ido bien. qué bueno, Edgar. Sí, es difícil, yo lo sé, es difícil conectarse. Igual las plataformas facilitan si uno deja archivos compartidos, se puede, requiere un esfuerzo como un poco adicional, pero les agradezco ese esfuerzo. Yo creo que voy a tratar de avanzar este fin de semana y a ver si el próximo ya pueden tener los resultados, porque la idea es que tengan como una retroalimentación eh, para la última evaluación, porque la última evaluación es continuidad, ¿no? Hola, bueno, se entiende, se entiende. Estefanía, ¿qué tal? Hola, profesor. Quería consultar dos cositas. La primera es si recibe los mensajes por la plataforma, porque he estado escribiéndole para unas dudas, pero no recibo respuesta y quería saber si estaba activada para usted. Chuta, te pido disculpas. La verdad es que he estado con mucho trabajo y no he ingresado. Entonces, me meto terminando la clase de hoy y me pongo al día a ver si en algo puedo hacer ahora. Así que disculpa por eso. No pasa nada, muchas gracias. Y lo otro era si las fichas de lectura tenían algún tipo de evaluación. No, es solo una herramienta. Es una herramienta que está a disposición de ustedes. Digamos, para resumir, para guardar citas. Así que no es necesario. Roxana, bueno, muchas gracias. Eh, Pau, hola. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estés bien. Daniel, mira, respecto a la tarea, con el equipo nos reunimos, entregamos ayer. Ya. No obstante, no estamos tan seguros de haber cumplido con la expectativa porque era un trabajo bien denso, ¿sabes? Como con una capacidad de síntesis bien importante en torno a primero a la estructuración del árbol de problema y luego con la media plana que solicitaste, incluso con citas bibliográficas para poder como plasmar esa fundamentación pequeñita. Entonces, claro, yo todo el rato entiendo quizás la intención, ¿no? Como de sintetizar lo que más se pueda y acotar el problema en la mayor medida para hacerlo más abordable posteriormente en el programa. Solo no sé si habremos cumplido con la expectativa, con el material y quizá de forma autónoma que lo tuvimos de realizar. Y claro, por supuesto que estoy en modo poniéndome el parche ante la herida, porque entendiendo que esto va a tener una repercusión en la siguiente actividad que me imagino tiene mayor porcentaje porque es la elaboración de un programa que no es menor. Quería saber si durante la retroalimentación que nos vas a hacer en la entrega de la primera parte va a ser bien como incisiva para poder estructurar mejor la segunda parte, porque yo en lo personal no me siento segura de lo que entregué. Pero sí que es cierto que lo hicimos en equipo y pusimos desde todas como nuestras veredas, pusimos todo lo que teníamos a nuestro alcance. Eso. Sí, tiene esa mirada. Esta primera evaluación efectivamente vale un 40% de la nota final, la otra tiene un 60%, es la conversión. O sea, aquí hicieron buena parte del trabajo. Lo que ahora hay que hacer es cambiarlo, ¿no? Cambiarlo en una mirada positiva. Estábamos en una mirada crítica, identificando problemas, ahora hay que buscar las soluciones. Y el programa, no se imaginen un formulario único de postulación de un fondar o algo así. El programa
es un árbol. Es un árbol opuesto, digamos, un árbol espejo al que ustedes ya presentaron. Hay una matriz muy pequeña, pero efectivamente, bien entendieron ustedes que el desafío es la síntesis. Estamos en un ámbito en donde muchas veces las ideas abundan y confunden y se empiezan a enredar, ¿no? Entonces es muy difícil explicarlo en términos concisos. Entonces, efectivamente, yo quiero decirles, bueno, en algún momento yo estudié filosofía, estuve haciendo un posgrado en filosofía. Entonces, también en humanidades muchas veces se daba que la gente creía que, que porque más decía, era mejor. Y de algunos de los textos más difíciles que yo leí en mi vida de filosofía eran un par de páginas. Pero decían tanto y podía estar meses leyéndolos, ¿no? Y tratando de interpretarlo. Entonces, hay un esfuerzo por la síntesis, pero a propósito, porque las palabras sean elegidas, sean seleccionadas, digan mucho. Y yo espero, casi siempre lo hago, hacer una retroalimentación justamente apuntando a aquellos elementos de mejora. En general, a mí en los cursos no me interesa tanto la nota. Ustedes saben que hay una nota mínima de aprobación, pero creemos que les entregamos los elementos para que la hagan. Lo más interesante en términos formativos es que ustedes puedan identificar aquellos elementos que hay que mejorar desde la mirada de un externo, y puedan hacer el ejercicio, ¿no?, de incorporarlas para la siguiente evaluación. ¿Ya? Así que voy a tratar de ser propositivo también en las recomendaciones que le haga en la corrección, ¿vale? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario antes de iniciar. Recuerden que la semana pasada dimos mucho espacio a la participación y por tanto este año, en esta clase tenemos que ir un poco rápido, pero no por ello más superficial, ¿no? Sino que voy a tratar de apuntar a los elementos clave. ¿Alguien más que quiera intervenir? Los desafíos. María Belén nos dice que leyó el de Norbert Lechner, ¿no? Sí. Ese texto, lo pueden revisar ahí en el chat, lo dejó María Belén, se escribió en el año 2012, imagínate, hace ya 12 años atrás. Efectivamente es muy bueno, es muy bueno. Es una lectura sociológica del cambio cultural en Chile en los últimos años, así que también les recomiendo ahí mirarlo. Una de las formas, a propósito de cuando les pido justificar o fundamentar en torno a las lecturas, una de las formas puede ser la cita textual. Que es, entre comillas, ¿cierto? Y el autor y la página. Otra de las formas es parafrasear, es tomar una idea, fuerza, que plantea el autor y simplemente poner el apellido, el año de la publicación, ¿cierto? Y la página. Quizás en eso también se ahorran algunos caracteres al momento de escribir y también está permitido porque efectivamente las extensiones son cortas. Como yo les contaba, hace poco estuve presentando un programa y justamente nos vimos en este dilema de las extensiones, 500 páginas, o sea, 500 caracteres máximo, 300 caracteres máximo, y nos pedían fundamentar y lo mismo. Entonces, finalmente, como el método Cambridge que le llaman, que el método de citar al autor solamente es parafrasear, ¿cierto? Y poner el apellido y el número de página, no servía. Bueno, bien, estábamos viendo un poco cómo entrarles al análisis de las políticas culturales. Hemos visto distintas perspectivas, hemos visto la perspectiva que relaciona las formas de gobierno, ¿cierto? Y las instituciones culturales. Hemos visto la perspectiva que relaciona el poder y las políticas culturales. Hemos visto ya el ámbito específico, ¿no?, de las políticas públicas en cultura, qué se entiende por política pública, cuáles son los elementos fundamentales que deben componerla o en qué debe fundarse una política pública. Ya entendemos que una política pública no puede ser simplemente por aquello que
que uno siente en la guata, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La política pública tiene esta pretensión científica, súper cuestionable, ustedes podrían hacer un ensayo sobre si efectivamente se puede llegar, pero tiene esta pretensión científica, ¿no? Y por tanto debe fundarse en una necesidad pública, y en el caso de los programas de cultura, ¿cierto?, en una necesidad que también es social. Tiene que estructurarse de una manera pretendidamente racional, coherente, tiene que ser atingente. Todas estas palabras las recalco porque son importantes, que sea atingente, que sea coherente, ¿no? Son elementos que se evalúan en un proyecto, en un programa, en cualquier propuesta de tipo que ustedes quieran presentar. Y nos queda una que está mucho más relacionada con el título de este módulo, que tiene que ver con las políticas culturales y las instituciones, ¿ya? Así que les voy a invitar a que veamos algunas láminas para avanzar en ese tema. Denme un segundo, que un compañero de ustedes el otro día me enseñó algo y quería usarlo. Yeah, ahora sí. Un segundito. Acá voy. Ahí sí. Bien, quedamos en este mapa, ¿no? Quedamos en este mapa. Chuta, les perdí de nuevo. Así que abran el micrófono porque ya les perdí. ¿Me pueden decir si están viendo? Si están viendo. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bien, entonces estábamos viendo un poco un esquema, un mapa conceptual de cómo es que una política pública, ¿cierto?, se estructura. Hay distintos modelos, distintas palabras técnicas. Si ustedes se acercan desde la ciencia política, ¿cierto?, podrán encontrar otro tipo de palabras. Si ustedes se acercan desde la sociología, si ustedes se acercan desde... Pero el punto es que más o menos todas refieren a esta manera de estructurarlas, ¿no? A un criterio de racionalidad que habla de la coherencia, ¿cierto? Pero también, sobre todo si hablamos de una política pública, ¿cierto?, a dar cuenta de los resultados, a la transparencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de política pública, hablamos de aquellas políticas que se implementan con los impuestos de todas y todos los chilenos. Y por tanto, no solo por la pretensión científica, sino precisamente por el origen de los recursos y por el origen de la cuestión pública, de lo que se entiende por lo público, ¿cierto?, atienden necesidades del colectivo. Entonces, les quiero mostrar aquí un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, que en un texto algo difícil, pero no imposible, ¿cierto?, recuerda esta frase que a mí me llama mucho la atención y con quien quiero introducir este problema entre las políticas culturales y las instituciones culturales. Safón dice: joven pastor lirio, enseñó a los pájaros a repetir: Safón es un dios. Al oír que los pájaros hablaban y lo que decían, los conciudadanos de Safón lo aclamaron como un dios. ¿Por qué creen, si alguien me puede ayudar, que seleccione esta frase? Insisto, Safón es un pastor, ¿cierto?, que enseñó a los pájaros a repetir esta frase: Safón es un dios. Los ciudadanos empezaron a escuchar a los pájaros, ¿cierto? Y entonces empezaron a aclamar a Safón como un dios. ¿Por qué creen que elegí esta cita, no, de un texto de Bourdieu? Hola, creo que los medios de comunicación, bueno, por ahí había leído también, inciden mucho en cuál es la opinión de las personas, más del 50%, 70%, entonces de tanto repetir estamos
susceptibles a ser permeados en el subconsciente y el consciente por toda esta bombarde del quinto poder, que es que por un lado puede abrirnos posibilidades de libertad y en el otro de enseguecernos de manera tal que pensamos que es natural que Safone es un dios, en mi opinión. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Que Mariela. Mariela. Gracias, Mariela. Efectivamente, Mariela habla de un campo de discusión súper importante. ¿Cómo es que la realidad está configurada también, ¿cierto?, por la influencia de los medios? Entonces, parece ser que los medios, ¿cierto?, son un agente cultural, porque intervienen, obviamente, en la configuración simbólica de mundo de las personas. ¿Alguien más quiere tratar de interpretar esta frase? Por acá sí, ¿Sí? más o menos en la misma línea. Y en el caso de la música, por ejemplo, ¿Ya? pasa bastante, no sé, se usa el término de la payola en la música, que es como pagarle a las radios para que te hagan sonar, ¿cierto? Para que pasen tus canciones. Eso también, pues, o sea, finalmente termináis escuchando todo el día una canción en la radio, la misma canción en tu casa, la misma canción en la tele, en los comerciales, y una canción que puede no parecerte para nada agradable, termina gustándote de tanto escucharla, de tanto repetirla, la tienes ahí, la consumes, y cuando ese artista viene y da un concierto, la gente en su mayoría acude al concierto por moda o por el como un flautista de Hamelin casi. Y es increíble, pues, es increíble como una radioemisora puede hacer que una canción cualquiera se convierta en la mejor del mundo. Nuevamente, ¿cierto? Los medios. Los medios. Fíjense que de las canciones más escuchadas en el mundo por la plataforma Spotify hay 2 chilenos. Uno se llama Chris MJ, que hace reggaetón, trap, música urbana, y otro se llama Floyd Menor, que es un chico de 17, 18 años. Y obviamente tienen, como lo indica, ¿cierto?, su compañero, una alta presencia en radios y en plataformas digitales de reproducción de música. Efectivamente, la industria, por un acto de repetición, lo que hace también, ¿cierto?, es instalar hegemonías, por decirlo de algún modo, ¿no? Ciertos consumos que son más hegemónicos. Entonces es súper difícil plantearle otras propuestas, o cuando uno va a trabajar con jóvenes, ¿cierto?, y le preguntan qué música escuchan, todos más o menos escuchan más o menos la misma música, ¿no? Yo trabajo también en sectores rurales de la Araucanía, y tú vas y la influencia de la música mexicana es súper fuerte. Entonces, claro, los medios, la industria, noten ustedes que todo este concepto de las industrias culturales viene, ¿cierto?, del desarrollo de la teoría crítica, una teoría filosófica, ¿cierto?, de fines del siglo XX, que justamente acuña el término industria cultural. Justamente, hay un texto por ahí en la bibliografía recomendada, ¿cierto?, que aborda este tema. Acuña el término de industria cultural para referirse, ¿cierto?, a cómo es que el mercado impone gustos, impone necesidades a los ciudadanos, configura, por tanto, parte de su universo simbólico, y por tanto la gente interpreta, ¿cierto?, de acuerdo, interpreta y vive su vida social de acuerdo a aquellos patrones que la industria pone. Por tanto, obviamente, estos autores, estos filósofos, ¿cierto?, cuando inauguran el término de industria cultural, no lo hacen en ningún sentido de un modo halagador. Lo hacen justamente para identificar un elemento crítico de la sociedad, porque obviamente se trata de una escuela filosófica que apuesta por cambiar la sociedad, por transformarla en un sentido justamente antihegemónico. ¿Por qué estudian esto? Porque fundamentalmente el pensamiento de izquierda transita de un cierto economicismo absoluto, o muy mecánico, dicen algunos, de pensar la sociedad solo en términos de clases sociales, ¿cierto?, relacionadas con el poder económico, y si nos pusiéramos así súper ortodoxos, con
la propiedad de los medios de producción, es decir, hay dos clases sociales, aquellos que son dueños de los medios de producción, aquellos que no tienen propiedad sobre los medios de producción y lo único que tienen es su fuerza de trabajo, por tanto, se ven en la necesidad de vender su fuerza de trabajo, ¿cierto?, a los dueños de los medios de producción. Burgueses y proletarios, ¿no? La teoría clásica del marxismo y de la izquierda. Bueno, con el paso del siglo XX parece ser que esta teoría queda corta porque ¿cómo explicas entonces que haya personas de clases bajas, de clases sociales bajas, ¿cierto?, que sin embargo defiendan la monarquía, sin embargo sean de derecha o de centro derecha, defiendan el capitalismo? ¿Cómo entenderlo de mejor manera? Entonces el concepto de industrias creativas nace como un concepto crítico que busca ver otras formas de, si no dominación, al menos, sí, de una cierta dominación, pero no mediante la coerción, no mediante el garrote, sino mediante el consenso. Yo les estoy dando aquí algunos nombres, ¿no? Solo para que los tengan de referencia, por si alguien quisiera profundizar. Estos aportes, ¿cierto?, que hacen Adorno, el filósofo, su apellido es Adorno, Theodor Adorno, ¿cierto?, y Max Horkheimer, con el concepto de industria cultural, ¿cierto? Son conceptos que no hubiesen nacido justamente sin aportes de un teórico como Antonio Gramsci, el italiano, ¿no? Es decir, preguntarse cómo es que la dominación se ejerce no solo como una cuestión policial, como una cuestión de represión, sino además mediante otros mecanismos como el consenso, como el convencimiento, como la instalación de gustos, ¿no?, de necesidades. Puedo tener 5 zapatillas en mi casa. Con esas vivo el año. Sale un nuevo modelo y quiero una nueva. Cambian el iPhone el año a año. Necesito tenerlo. Necesito estar en la punta tecnológica. Lo necesito. Sin embargo, la sociedad, ¿cierto?, y la construcción de todos sus estereotipos sociales parecen indicarnos que sí es una necesidad moderna. Pero entonces decimos, ¿cierto?, bueno, los medios. ¿Solo los medios? ¿Solo los medios? Ojo acá. Miren lo que dice este intelectual. Hay alguien con el micrófono abierto. Sí, yo, Daniel, es que se quedó pegada la diapositiva. Estamos viendo la primera todavía, no sé, ¿cambiaste? Sí, ahora no se ve esta. Te ve la misma todo el rato. A ver. La primera que pusiste. Ya, gracias. Vamos a revisar de nuevo. Deme un segundo. No lo había cambiado en todo caso, ¿eh? No lo había cambiado. Recién la cambié. Vamos de nuevo. Había agarrado vuelo, perdón. Bien, ahí sí están viendo la pantalla. ¿Sí? Un emoji. Sí, Ahora se ve lo la veo. pantalla. Gracias, Paula. Ya, ahora volví a verlo. Bueno. Los artistas basan su superioridad moral, no se sientan atacados, por favor. Optemos por la autocrítica, por ponernos en un rol de un externo, ¿no? Los artistas basan su superioridad moral e intelectual frente al artesano, tanto en el carácter creativo de la obra como en su no profesionalización. Es decir, el artista, ¿cierto?, sería distinto del artesano porque son más creativos y los artesanos son más utilitarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como también serían más profesionales, ¿no? Tendrían una técnica más acabada. Prácticamente ningún artista plástico, músico o literato reconocería que el ejercicio de su actividad viene dado por las compensaciones económicas que recibe,
sino más bien de sus urgentes necesidades expresivas, ¿no? Es decir, este es un texto crítico, ¿no? Dice, difícilmente un artista reconocerá que hace arte, déjenme traducirlo en mis propias palabras, ¿no? Que hace arte porque necesita vivir de lo único que sabe y porque necesita recibir dinero. Y entonces, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, algunos cuadros que valen 1,5 millones, 1,400,000, 8,5 millones, 5,5 millones. ¿Qué es lo que motiva al artista a crear una obra? Lo motiva su urgente necesidad expresiva. Ese cuadro que vale 8,5 millones, en sus materiales hay 8,5 millones. Estoy planteando algunas preguntas retóricas porque voy a retomar, ¿cierto?, como luego para que puedan entender por qué las estoy planteando, ¿no? Estoy tirando algunas ideas. Paul Russell Coster es un español de la Universidad de Girona, hasta donde yo recuerdo, que es de los pocos que se ha metido a estudiar economía de la cultura. Un ámbito para nosotros igual bien complicado, muy específico. Entonces, ¿cuál es la relación entre instituciones y cultura? ¿Cuál es la relación entre instituciones y arte? Ustedes hablaron ahí de los medios, hablaron de la radio. Yo hablé de las plataformas, ¿cierto?, de reproducción. Recordemos que hemos dicho que hay instituciones que declaran abiertamente objetivos culturales y hay otras que, sin embargo, no lo hacen, pero que efectivamente tienen un rol en la cultura. ¿Por qué un urinario? ¿Por qué un urinario? ¿Por qué ese urinario vale lo que vale, que probablemente es incalculable? ¿Por qué ese urinario se expone en un museo, en una galería de arte? ¿Qué es lo que diferencia a ese urinario del urinario que yo puedo encontrar en el baño de varones de un mall? ¿Qué diferencia esa tela de lo que pueden hacer un par de bebés sobre unas telas en el piso y dejándole unos tarros de pintura a su disposición? ¿Por qué esa tela vale lo que vale? ¿Por qué Jackson Pollock está en la historia del expresionismo abstracto? ¿Por qué ese urinario y esa tela son una obra de arte? Tal como la tradición indica, como el sector indica que lo son. Y entonces no son solo los medios. Lo que nos plantea la historia de Safón, este pastor lidio, que había entrenado a los pájaros para que le dijeran a sus vecinos que él mismo era un dios, y sus vecinos terminaron por creerlo. La historia que nos plantea Bourdieu, o lo que nos intenta explicar, es que la gente cree lo que le cuentan si hay muchas personas que lo repiten. ¿Por qué esa pintura vale más? ¿Se acuerdan? Lo decíamos, que el trabajo de un albañil en un muro del departamento donde hoy estoy. Si sus materiales son mucho menos costosos, si el muro del departamento en el que estoy me protege del frío, de la lluvia, tiene una utilidad en mi vida diaria mucho, pero mucho mayor
que perdónenme la palabra, la estoy diciendo totalmente a propósito, que este tipo de productos totalmente inútiles. Es decir, que no tienen ninguna utilidad práctica, que no me prestan ni a mí, ni a ustedes, ni a nadie, ¿cierto? Una utilidad que no nos dan de comer. Cuando hablo desde la perspectiva de quien lo posee, ¿cierto? Como para exhibirlo. Entonces, lo que quiere apuntar Pierre Bourdieu y la pregunta sobre la que se da vuelta toda esta discusión es qué reconocemos o cuáles son los elementos que identificamos para decir que algo es arte, para decir que Safón es un dios y no un joven pastor. ¿Quién lo repite? ¿Lo repiten los críticos? ¿Lo repiten los directores de galería y programadores? ¿Lo repiten las instituciones de financiamiento que aceptan financiar o rechazan el financiamiento de un proyecto, de una obra? ¿Lo repiten los artistas? Probablemente no hay personas más críticas sobre las obras de otros que los propios artistas, además de los críticos, ¿no? Hay artistas que simplemente no van a ver, por ejemplo, los trabajos de otro sector de los artistas con que tienen diferencias que no son de arte y son de vida. Son de arte, son de vida y son incluso políticas, ¿no? No los van a ver. Los públicos, los editores, los curadores. Y entonces pasa que así como decía Borges, la literatura, ¿cierto? No es solo una cuestión del autor, la literatura se completa, se transforma en literatura en el encuentro con el lector. El lector completa la literatura. Así como pasa ahí, uno podría decir, pero parece que no es solo artista y público. Parece que hay todo un sistema de instituciones, de organizaciones, de agentes culturales que consciente o inconscientemente, ¿cierto?, señalan que eso es arte, que a esa obra la vamos a esa obra literaria la vamos a reeditar, vamos a decir una edición definitiva, ampliada, vamos a reimprimirla 10 veces, vamos a traducirla. Se acaba de traducir 100 años de soledad por segunda vez al japonés, con una portada increíble. Y en sus primeros momentos de lanzamiento ha vendido más de 300.000 copias en Japón, más de lo que todas las ediciones japonesas anteriores habían vendido. La portada es maravillosa, pero también Netflix va a estrenar prontamente una serie de 100 años de soledad autorizada por la familia de Gabriel García Márquez. ¿No? Entonces lo que nos quiere decir Pierre Bourdieu es que hay todo un sistema, un ecosistema de agentes, de instituciones culturales que dicen que lo que conocemos como arte es arte. E incluso cuando hay muchos que dicen esto no es arte, parece ser una buena publicidad, ¿no? Si pensamos el arte y la obra de arte en el contexto de interacciones de diversos agentes culturales, es posible advertir que su carácter de arte, ¿no? No deviene exclusivamente de la labor creativa del artista. Entonces, para Bourdieu, este sociólogo dice, el creador, el autor, la autora, el productor de la obra, tiene una serie de determinaciones sociales. No está solo, no es él y su obra. Es productor, deja su huella, es sujeto social, tiene una posición
en el campo. Lo que dice Bourdieu es que finalmente el campo cultural, no solo el campo cultural, pero la sociedad tiene distintos campos de poder, circuitos de poder, ¿no? Las artes visuales tendrán uno, tendrán otro las artes escénicas, tendrá otro, por cierto que lo tiene, la literatura. ¿Me entienden? Hay campos de poder. Y por tanto, ojo acá, el sujeto de la obra de arte no es un artista singular, que es la causa aparente. No es un grupo social, sino que el sujeto de la obra de arte es todo el conjunto del campo de producción artística. Es todo el conjunto del campo de producción artística. Profe, Dígame, Edgar. bueno, encuentro toda la razón de lo que estás diciendo. Me pasa con algunas expresiones artísticas, sobre todo con la poesía. Me pasa mucho con la poesía. Yo estudié literatura, nunca fui muy poeta, pero a veces en lecturas, de verdad que escuchaba cosas que no me parecían, no me parecían para nada artísticas o no me parecían para nada muy elaboradas, y que viniendo de ciertos poetas o de ciertos personajes eran aclamadas y ultra elevadas, como tiene como la misma lógica un poco. Claro, además que es muy subjetivo todo, ¿no? Claro, El punto es lograr entrar al campo de poder, exactamente. que te nombren, ¿no? Fíjense que los políticos dicen que no hay mala publicidad. Toda Así es. publicidad termina por ser buena. Usted lo debe conocer ahora que me acuerdo de usted. Claro que sí. Bueno, es mala publicidad probablemente si se revela un WhatsApp tuyo con un abogado procesado. Quizá ahí sea mala publicidad, ¿no? Claro. Bueno, entonces el sujeto de la obra de arte es todo el conjunto del sistema. Es todo el conjunto del sistema de producción artística. Y entonces les invito a pensar que las instituciones son reglas formales, son reglas informales que buscan influir en la conducta de las personas. No es solo el museo o la imagen de la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Que yo me imagino, o no sé, habitualmente son las instituciones que uno piensa cuando piensa en instituciones culturales. Son reglas formales e informales. Todas estas interacciones del campo de poder de los distintos agentes culturales, ¿cierto? Todas esas son mayoritariamente son informales. Mayoritariamente son informales. Las instituciones culturales públicas y privadas, además de sus fines particulares propias de su institución, generan un ecosistema, ¿cierto?, que siempre está influyendo en la cultura. Lo que les decía antes, no solo la sociedad interviene, influye en las instituciones, y las instituciones se van modificando, se van adaptando, lento, mucho más lento que la sociedad, pero al mismo tiempo estas propias instituciones, ¿cierto?, van influyendo en la propia sociedad. En el marco de esta interacción, influyen en la elaboración de políticas públicas. Ojo, las instituciones tienen algo, reducen la incertidumbre, porque entregan un marco normativo. Usted sabe las reglas del juego. Las bases de concurso le dicen claramente cuál es el tipo de proyecto que usted puede postular y cuál no, ¿cierto? Y por tanto son un marco de posibilidades. Es decir, si usted conoce el juego, puede jugarlo mejor, ¿no? Si usted sabe cómo armar, cuál es la lógica de armar un proyecto cultural, comprender, o sea, se le va a hacer mucho más fácil, ¿no?, obtener el financiamiento requerido. Y por tanto las instituciones tienden a generar un ordenamiento social, aquellas, ¿no?, formales, tanto como aquellas informales. Desde una perspectiva que se le denomina a la literatura como neoinstitucionalista, se puede decir que las instituciones generan patrones. A esto me refiero con que tienden al ordenamiento social. Generan patrones, generan tendencias. Algunos especialistas lo llaman trayectorias de dependencia. Trayectorias de dependencia. Lo voy a retomar
en la siguiente presentación, la que correspondía hoy día. Es decir, una vez que se adopta una institución, una vez que una institución se afianza, formal o informalmente, pero hace sentido, una vez que eso ocurre con una institución, toda la serie de acciones que le suceden tienden a reforzar la tendencia instalada. Noten ustedes que parte, Eduardo, te doy la palabra en un segundo, solo termino la idea. Noten ustedes que toda esta discusión sobre otras formas de financiamiento distintas de la concursabilidad, que estuvo muy latente, sobre todo en los periodos de manifestaciones sociales, ¿cierto? ¿Cómo es que el ministerio lograba encontrar mecanismos de financiamiento distintos de la concursabilidad? Y el actual gobierno tenía un proyecto más o menos transformador, o quería apuntar. La verdad es que no se ha encontrado la fórmula. Y la verdad es que lo que se ha hecho son aumentar los fondos disponibles para proyectos culturales concursables. Pero es que hay normas que regulan los recursos públicos. Y entonces Pau Jiménez, que la veo ahí, ¿cierto? Pau Jiménez puede creer que su proyecto cultural es súper justificado, es súper importante y que requiere financiamiento público. María Belén Medina piensa lo mismo del suyo. Mariela Ferrada piensa lo mismo del suyo. Roxana Miranda piensa lo mismo. Edgar también. ¿Cómo usted asigna los recursos públicos? ¿Le reparte 100 pesos a cada uno? ¿Me entiende? ¿Cómo usted, que es artista, que es gestor cultural, que es educador artístico, le explica a un ciudadano común y corriente que la cultura tiene que tener un financiamiento asegurado por parte del Estado? Yo sé que lo que estoy diciendo es medio polémico, hay algo en el sector artístico, ¿no? Quizás también por todos los años de desplazamiento uno puede buscar una cierta sensación como que de lo público le debe algo, como que el Estado le debe al sector. ¿Y por qué no le debe a un obrero? A una empleada de casa particular. O probablemente les deba a todos, ¿no? Pero entiendan que es difícil justificar desde las normas que son públicas que este sea un sector distinto y que ese es un esfuerzo que debería involucrarnos a todos, porque acabo de ver hace pocos días una presentación de las preocupaciones de la ciudadanía que hizo el Centro de Estudios Públicos. Como 15, un listado de 20 preocupaciones. Ahí vienen cuál es la más importante. Seguridad, obviamente. Se ha tomado la agenda en el último tiempo. ¿Ustedes creen que las personas mencionaron o aparece cultura y artes? No aparece. No aparece. Entonces no basta con que nuestro sector, que está súper convencido de la importancia del trabajo, de cómo transforma los territorios, de cómo transforma las vidas, de cómo convierte las sociedades más innovadoras, más creativas, más reflexivas, nuestro sector que está súper convencido de eso, pueda convencer a otros, ¿no? En este sentido, los ecosistemas, ¿cierto?, institucionales, como generan patrones, como generan ordenamiento social, tienden a la inercia. Cuesta cambiarlos. Cuesta transformar las instituciones. Piensen en la Constitución, ¿no? En los dos textos constitucionales que el país llevó adelante, y que los dos fracasaron, y los dos de distintos signos, si uno quiere político, ¿no? Por lo tanto, requieren que ocurra un acontecimiento, un giro, a veces copernicano, para cambiar el rumbo de las instituciones. Y ahí yo diría que nuestro país, además, nuestra sociedad, además, es súper institucionalista. Creo que
Creo que estaba Eduardo. Sí, igual ya como que se fue un poco de la idea que estaba hablando en ese momento, pero me preguntaba y reflexionaba hacia acerca de si esta institucionalidad que finalmente como que establece los parámetros de lo que es cultura y qué tipo de proyecto postular, no limitará un poco el cómo se desarrolla la cultura, porque finalmente todos los proyectos que se emprendan, todas las iniciativas que se decían crear, van cayendo finalmente en esta institucionalidad. Yo, por ejemplo, participo de un colectivo aquí en mi comuna y empezamos haciendo actividades territoriales. En algún momento quisimos que esto fuera permanente en el tiempo y eso implica que haya un financiamiento porque no podemos estar eternamente costeando nosotros las actividades. Y eso implica entrar en el sistema. Claro. Y eso implica entrar en los fondar y que finalmente le quita libertad al cómo se desarrollan los proyectos porque no funcionan en el territorio como exige quizá un fondar que se redacte, porque la realidad es otra, porque las contingencias día a día son otras. Entonces siento que esta institucionalidad le pone como barreras también a la creatividad y a la creación en cuanto a cultura. Y por otro lado, cuando hablaba de la deuda, como por qué sentimos los gestores, los artistas en general, que hay una deuda con este sector y no con otros, yo creo que la deuda, como mencionabas también después, es con todos, pero pensándolo desde un plano más general. Pues hay una deuda con el obrero porque se le ha sacado el jugo, se le exprime y no tiene un tiempo de recreación, de libertad, de expresión. Entonces, creo que esa es como la deuda más que con un sector, con toda la población, porque estamos insertos en un sistema que no nos da esas libertades. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, el camino de la autogestión es súper difícil. Es súper valorable, además, porque hay organizaciones que definitivamente siguen ese rumbo con los costos que significa muchas veces. Efectivamente, las instituciones generan, lo dijimos, ¿cierto?, comportamientos repetitivos. Generan reglas. Usted habló de barreras. Usted puede pensar que son barreras. Puede pensar que son límites. Pero también puede pensarlo como oportunidades. En Fondar, yo he visto una variedad de proyectos, pero gigante. Piense usted que hoy día que se abrió la discusión sobre una ley de artes visuales, que ha empezado el proceso de participación ciudadana para incorporar ideas en el anteproyecto de ley, las artes visuales, dibujo, grabado, pintura, fotografía, nuevos medios, artes mediales, ¿qué me queda? Instalaciones, performance. Esculturas. Escultura, sí, gracias María Loreto. ¿Me entiendes? Entonces, la invitación de este módulo es a que tratar de que vean que finalmente, yo diría cualquier proyecto hoy día, cualquier proyecto que usted tenga en mente es financiable por el ministerio. El punto es cómo lo estructura, cómo lo presenta, cómo utiliza las reglas establecidas, ¿cierto? Para que sean posibilidades y no barreras. El punto más complejo, y te doy la palabra de inmediato, Pau, el punto más complejo habitualmente no es el proyecto en sí. No son por supuesto que su proyecto tiene que ser coherente si lo está financiando impuestos de todos los chilenos. ¿Me entiende? O sea, del mismo modo que usted juzga a un político que eludió impuestos, del mismo modo, ¿cierto?, que usted condena del mismo modo, usted tiene que rendir bien un proyecto. Porque son recursos de todos y de todas. Y ahí casi siempre están los grandes problemas, en comprender cómo es la estructura de rendición de los dineros públicos, porque tiene sus complejidades, y yo habitualmente, con esto cierro, Pau, habitualmente recomiendo pastelero a tus pasteles. Menos es más, haga menos actividades, no crea que se las sabe todas, no crea usted que es un gestor comunitario, que es un diseñador, que es un productor, que es un community manager,
que es un contador. Haga menos actividades y deje plata para contratar a un contador en su proyecto. ¿Me entiendes? Porque la lógica de la política pública es que las funciones se especializan. Y en última instancia, cómo usted presenta el proyecto y cómo lo rinda es la forma. Es la forma. Cómo usted hace que todos estos elementos de interacciones, sin pasar a llevar al territorio, a la comunidad, sin fracturarla, ¿cierto? Bueno, esa es la gracia de un gestor, que logra combinar estos dos elementos. Pau. Sí, yo todo el rato estoy como en la línea de lo que dicen algunos compañeros respecto a la concursabilidad o la autogestión, y también estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, solo que esto también me trae como a la memoria al foro que abriste en la primera clase respecto a democracia, democratización y democracia cultural. Entonces, es fuerte porque cuando estamos bajo la lógica de la concursabilidad, todo el rato se está promoviendo ciertos proyectos e ideas por sobre otras, porque el Estado no tiene tantos recursos. Entonces es muy duro, ¿no? Como darle justo al interés del Estado que está financiando tal o cual idea, pero también haciendo un poquito de historia, un poquito más atrás, me doy cuenta de que la lógica de la concursabilidad también está dentro del marco y del paradigma de la democratización cultural. Entonces, ¿cómo es posible que todavía no lleguemos a un consenso en torno a qué es lo que debe o no ser financiado y cuáles son las formas de financiamiento? Pero más allá de eso, voy a un punto con esto, más allá de eso, ¿qué es lo que se valora como el arte? A propósito de que tú estás comenzando siempre con obras de arte, ¿por qué el urinario? ¿Por qué la obra de Jackson Pollock? ¿No? Es como, ¿cuál es la forma de discriminar la elección de lo que es o no culturas, y qué es o no lo que es artes, porque son muchas, y por qué no pueden todavía convivir todas sobre una lógica o un camino de democracia? Porque todavía la lógica de la concursabilidad apunta hacia a este paradigma de democratización que todo el rato sigue oprimiendo unas culturas sobre otras, porque es la herencia del epistemicidio colonial. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Porque una cosa es la autogestión y todo el rato yo creo que habemos muchos en este camino, pero otra idea también es como, oye, vamos hacia esta democracia, ¿no? Donde todas las culturas puedan vivir en la misma, como en el mismo grado de interés y valorización, pero el epistemicidio está y no podemos valorar igual. Nadie puede valorar igual, porque si valoráramos igual, el 62% de la población hubiese votado rechazo. ¿Dónde está el consenso? ¿Qué es lo que no estamos viéndoles artistas en este ecosistema cultural, industrias culturales que nos trascienden, por supuesto, a mí como artista y a mi obra? ¿Dónde está ese consenso que me permita llegar de manera amorosa, cuidadosa, desde una lógica feminista, desde una lógica social, educativa? Porque por supuesto que para mí como que el eje transversal es equiparar la desigualdad social, pues como que son derechos humanos, los derechos culturales son derechos humanos. Entonces, esa es como mi pregunta, pero es una pregunta abierta, no la vamos a responder aquí, solo es una inquietud. Y gracias, Pau, por compartirla, porque yo creo que todos nos hacemos un poco, muchas veces, estas preguntas. O sea, a mí hoy día me toca estar trabajando, desarrollando buena parte de mi labor profesional en una institucionalidad cultural, y no pocas veces he entrado en crisis precisamente por lo mismo, ¿no? Pero yo diría que hoy día, tal cual están, pueden ser limitados los fondos, ¿eh? Pero se acaba de anunciar un aumento importante, bueno, pero siempre son limitados, pero para todo, ¿eh? Son limitados para salud, son limitados para educación. Como que hay tantas necesidades y los recursos económicos no alcanzan. Yo diría que hoy día uno, dependiendo del fondo y de las reglas, conociendo las reglas de cada una de las cosas, hablando solo del ministerio, porque usted tiene gobiernos regionales que hay
puede presentar, no se divide por fondo, no se divide por música, literatura, ¿me entiendes? Casi que cualquier tipo de proyecto, con cualquier enfoque, casi que cualquiera, yo diría, es financiable. En el Ministerio de las Culturas no lo evalúan los proyectos funcionarios, los evalúan artistas del sector, o gestores del sector, o investigadores del sector. Y ellos tienen una discusión sobre los proyectos. Fundamental, y este es el gran tip, creo yo, es la coherencia. Ojo con el universo conceptual. Si es demasiado amplio, en la formulación del programa que usted haga, del proyecto que usted haga, le va a ser más difícil estructurar un plan de actividades, porque tiene que abordar muchas definiciones, muchas aristas de trabajo. Por eso la invitación a las evaluaciones de este módulo son que usted haga el ejercicio de síntesis, porque fundamentalmente si usted presenta una propuesta coherente, es súper difícil, y acotada en cuanto a su universo conceptual. Si yo utilizo un par de palabras en una parte que ojalá se repitan después, ¿no? Para que se vaya viendo la coherencia. Si usted hace eso, el proyecto va a ser bien evaluado. Puede que incluso no quede financiado porque hay varios otros bien elaborados también, ¿no? Y muchas veces quedan en lista de espera con un puntaje, no sé, pues 97. ¿Me entienden? O sea, no es un mal proyecto, simplemente en esta no alcanzó a entrar en lo que había disponible. Entonces yo diría, ojo con la coherencia, ojo con reducir el universo conceptual que utilizamos en la presentación de una propuesta, de tal modo de no querer abarcarlo todo. Y dos, respecto de la concursabilidad y la democratización, y el paradigma de democratización, que finalmente es un paradigma, ¿cierto?, se señala algo elitista, necesario, ¿ah? Porque es súper necesario que la gente conozca el Museo de Bellas Artes. Del mismo modo que es súper necesario reforzar prácticas comunitarias de la cultura local o revitalizar la lengua de un pueblo originario. ¿Me entienden? Es necesaria la democratización, pero la democracia cultural es el objetivo. Pero, Pau, te cuento, no voy a decir nombre, ¿eh? Se lanza el programa Puntos de Cultura. El año pasado o antepasado. Un programa que reconoce a organizaciones comunitarias donde la educación artística en sí misma no son elencos, son gente que utiliza la cultura, las artes para trabajar lo comunitario. Y entonces se entremezcla lo medioambiental, se entremezclan las prácticas de solidaridad, se entremezcla la revitalización de las culturas indígenas, muchas cosas, dependiendo del territorio, ¿no? Otro tipo de organizaciones, no es el colectivo artístico. Al teléfono. Por otra cosa. Una artista, una reconocida, no voy a decir ni siquiera la disciplina, una reconocida artista del sur de Chile y a nivel nacional. Y entonces me dice, pero Daniela, ¿hasta cuándo con estas cuestiones comunitarias? ¿Hasta cuándo? Si los artistas somos los más vulnerados de todos. ¿Cuánto nos logró construir una institución? Nos costó construir una institucionalidad para los artistas, para la gente que vivimos esto, que deseamos, o sea, que toda nuestra vida está en la actividad creativa porque no nos vemos, porque no cabemos en otra esfera de la vida social, porque esto es lo que somos. Y ahora una organización medioambiental me va a quitar parte del financiamiento. Uy, y estamos hablando de una artista súper crítica, ¿eh? Que uno podría decir está en la izquierda política, con discursos súper de avanzada. Y yo quedo como...
todos esos agentes culturales, todas esas opiniones conviven en el ecosistema cultural. Entonces, por eso yo les digo, enfrentarse a lo distinto, porque a veces, por una lógica, tal como ocurre en las redes sociales, que finalmente terminamos viendo contenido que más o menos nos agrada, ¿cierto? Que más o menos es similar a lo que pensamos. Cuando nos enfrentamos a la diferencia de opinión, nos damos cuenta, chuta, parece que esta burbuja digital también a veces es una burbuja social, real, corporal, ¿cierto? Y no estoy viendo que mis pares, no todos piensan igual. Ya, dejémoslo ahí. ¿Les parece que a las 19:45 retomemos para ir a recargar café y todo? Buena. Ya. 19:45 retomamos. Gracias.
Bien, vamos a retomar entonces la segunda parte. Me van contando si ya están conectados o enviando algún emoji. Sí, ya estamos. Súper. Mariela está de fiesta. Ya. Bien, vamos a cerrar un poco esto de las instituciones, ¿cierto? Perdón, debería haber silenciado. A la bandera de Chile la mandan a la punta de su mástil, y por eso ondea y mueve su tela, y por eso se la respeta. A la bandera de Chile la tiran por la ventana, la ponen para lágrimas en televisión, clavada en la parte más alta de un Empire Chilean, en el mástil centro del Estadio Nacional. Pasa un orfeón, pasa un escalón, 2, 3, 4. La bandera de Chile sale a la cancha. En una cancha de fútbol se levanta la bandera de Chile. La rodea un cordón policial como un estadio olímpico. Todo es estrictamente deportivo. La bandera de Chile vuela por los aires, echada a su suerte. Este es un extracto del poema La bandera de Chile, de la recientemente galardonada Elvira Hernández con el Premio Nacional de Literatura. No me digan, ¿cierto? Que paradojas, ¿no? En un poema extenso, absolutamente crítico, justamente de los símbolos y de lo que representan esos símbolos, finalmente termina siendo reconocida, ¿cierto? Con el máximo galardón que entrega la institución Estado de Chile para las letras. Hace poco, a fines del año pasado, releí este poema y justo me pareció hoy día, hace unos minutos en realidad, interesante poner un extracto para celebrar a la poeta, pero además para mostrarles, ¿no?, un poco estas paradojas que ocurren. A modo de resumen, a modo de sumario. Hay diferentes elementos o diferentes formas, paradigmas sobre las políticas culturales en América Latina, según lo plantea Néstor García Canclini, que era este caballero que nos entregó la definición de política cultural y que lo vimos profusamente en la primera y la segunda clase. Perdón, no, esto es de Eduardo Nibón Bolán. 4 formas, ¿cierto? 4 formas, las 4 que hemos visto, de entender las políticas culturales. Alude a la mutua relación entre la política y la cultura, alude a la producción de la hegemonía y el consenso, es decir, el poder, ¿cierto?, y la cultura. Alude a la elaboración de las políticas públicas y también alude a la forma institucional que adquieren. Es un resumen para que le echen una repasada sobre las formas en que se pueden comprender las políticas culturales. Y nos vamos a trasladar entonces de este ámbito más teórico sobre las políticas culturales en sí, sobre las instituciones culturales en sí, y nos vamos a ir un poco a dónde es que los estudios nos indican que aparece la cultura como un ámbito específico del quehacer de las sociedades. Al menos en Occidente, ¿no?, tal como la entendemos hoy día, como una esfera separada. Pero una esfera relativamente separada nomás, relativamente autónoma, si tomamos en cuenta los aportes, ¿cierto?,
de Pierre Bourdieu al analizar los campos de poder y lo que dijimos, ¿no? Que la obra de arte es finalmente el resultado de las interacciones de un campo de poder y de los distintos agentes que componen ese campo de poder. Bueno, ¿cuándo es que comienza esto a ocurrir? Vamos a hacer una mirada como bien panorámica, por eso, porque para muchos, ¿cierto? Esta idea de gestión cultural, que es bien reciente, este campo de especialización de la gestión cultural, tiene un origen más o menos preciso en la historia de Occidente. No, vamos a ver esto. Y el principio, obviamente, es la modernidad. La modernidad y los derechos culturales de esta sección, y entonces vamos a tratar de hacer un repaso breve, pero histórico, de cómo esta época a la que se le ha llamado la modernidad, ¿cierto?, termina por idear esta frase que ya la tenemos tan incorporada, que apareció mencionada en algunas de sus intervenciones, ¿cierto?, en la primera parte de la clase, de los derechos culturales, que hoy día nos parecen ser una obviedad, pero que sin duda no lo han sido en la historia. Entonces la modernidad, ¿cierto?, fue una época que intentó detectar regularidades en el curso de la naturaleza, con la ayuda de experiencias sistemáticamente organizadas, para, a partir del conocimiento de estas regularidades, cuando nos referimos a regularidades, no estamos pensando en leyes de la sociedad, ¿cierto?, leyes de la naturaleza, leyes de la ciencia. Para que a partir del conocimiento de estas regularidades, ¿cierto?, poder provocar o evitar a voluntad determinados efectos o, con otras palabras, para poder dominar lo más posible la naturaleza. Es decir, que hay una época en que la manera que el mundo, las personas de Occidente al menos, se comenzaron, por cierto que aquí hay toda una cuestión medio europeísta, ya la advierto, la digo de inmediato, ¿no? Porque esto no es necesariamente así en los pueblos precolombinos de América, de Abya Yala, pero esta es la tradición que finalmente se mezcla mediante relaciones de colonización, ¿cierto?, y que explican la emergencia de este ámbito relativamente autónomo, digamos, de la cultura del arte. Esta relación con la naturaleza como algo que está disponible para la acción del ser humano. Súper distinta a la relación de reciprocidad, por ejemplo, que establecían los pueblos, ¿cierto?, indígenas de América, previo a la conquista. Esta idea de que si yo tomo algo, devuelvo algo, de que lo femenino se complementa con lo masculino. Otra serie, ¿no?, de complementariedades, de reciprocidades. La naturaleza no es ese otro, la naturaleza soy también, ¿no? Somos en la naturaleza, somos con la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Pero la época moderna, en Europa al menos, ¿cierto?, instala una nueva forma de entender al mundo, donde el hombre está en el centro, y digo el hombre y no la mujer, deliberadamente, ¿no? El hombre se encuentra al centro de la forma de entender el mundo. Y por tanto, lo que está fuera, el mundo, la naturaleza, es algo que está disponible para la acción humana. Y me acerco a la naturaleza ya no en la actitud mística ni mítica, y me acerco a la naturaleza ya no en esa actitud, ni en la actitud temerosa, que se refleja en estos mapas medievales, por ejemplo, llenos de bestias, ¿no?, desconocidas, producto de la imaginación de los marineros, de los investigadores, sino que me acerco a la naturaleza, ¿cierto?,
para entenderla. Y esta idea de que la capacidad distintiva de los seres humanos es la racionalidad y no la emocionalidad. Que lo que nos hace distintivos de otros seres en la Tierra y por qué la Tierra está allí dispuesta para nosotros es el logos, es la capacidad de entendimiento. Pienso, luego existo. Pienso, luego existo no es primero pienso, después existo, no. Ese luego es como decir en consecuencia. Porque pienso, existo. ¿No? O sea, soy y tengo la capacidad de pensarme, de decir que existo, de tener la certeza que existo porque pienso. Esto es la verdadera naturaleza del ser humano. Su capacidad de entendimiento, su racionalidad. Y la racionalidad invita a mirar el mundo como un campo de análisis. Y análisis significa dividir el todo, ¿cierto? Para comprenderlo, dividirlo en partes. La modernidad, entonces, a eso se le ha llamado antropocentrismo. Instala la razón como la medida del mundo. Y fíjense ustedes que este caballero es súper importante en ciencia política. Muchos dirán, y de ahí viene, era un consejero, ¿no? Era un consejero de los Medici que gobernaban, ¿cierto?, Florencia. La historiografía está súper dividida en torno a este caballero. Hay quienes lo consideran un oligarca y hay otros que lo consideran uno de los primeros republicanos y demócratas que hay. Así de dividida está la historiografía respecto de este caballero. Bueno, Maquiavelo escribe El Príncipe. ¿Qué es El Príncipe? Es una carta. Es una carta al soberano, a los Medici, para aconsejarle cómo gobernar mejor. Y dice, ¿por qué el profe está trayendo esta cuestión a la gestión cultural? Porque, les repito lo que planteé al inicio de esta segunda parte de la clase, porque queremos entender cómo es que la cultura y las artes se empiezan a transformar en un ámbito relativamente autónomo de la vida social. ¿Ya? Entonces, aconseja Maquiavelo y le dice al príncipe le dice, no, para conocer a un ministro hay un modo que no falla nunca. Cuando se ve que un ministro piensa más en él que en uno, es decir, que en el soberano, y que en todo no busca sino su provecho personal, estamos en presencia de un ministro que nunca será bueno y en quien el príncipe nunca podrá confiar. Porque el que tiene en sus manos el estado de otro jamás debe pensar en sí mismo, sino en el príncipe. Y no recordarle sino las cosas que pertenezcan a él. Comienza a aparecer en el mundo la idea de la existencia de un espacio que hoy día conocemos como público. Frente a un mundo anterior donde todo era privado. Todo era privado. Piensen ustedes que cuando la corona española, castellana, llega a América, estos territorios no es que sean de los españoles, son de la corona castellana, son propiedad de la corona. El mundo medieval era un mundo de privados, de relaciones entre privados, de vasallaje. Esta idea de que hay algo que nos compete a todos, esta idea de que hay algo público, no es nada normal en la historia de la humanidad. Al menos en Occidente. Había un historiador que hablaba del imperio socialista de los incas. Eso está algo cuestionado, ¿no? Pero, bueno, no quiero meterme en esa hondura. Lo que quiero señalar es que en el mundo de Occidente comienza a aparecer la noción de lo público.
Y entonces Maquiavelo le dice que la característica de un funcionario público, de un ministro, es que no pone sus intereses personales como objetivos, sino que pone los objetivos del soberano. Y comienza a aparecer la idea de la soberanía. Bueno, el mundo occidental, ¿cierto? La conformación de las naciones en América, crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esto muchos siglos después, está la Carta, y entonces, ¿qué dice María Belén? Los Medici eran banqueros, además de mecenas culturales del arte, fomentaban y financiaban artistas resentidos como... Exactamente, sí. Y toda la movida florentina que se quería desligar del Vaticano. Sí, muchas gracias por tu parte, María Belén. Eso, aquí me pegué un tremendo salto histórico, porque no quiero hacer una clase de historia, pero quiero que comprendan, ¿no? Que lo público es una cuestión relativamente nueva en la historia de la humanidad. La idea de lo público. Y esta idea de lo público, con este siglo de las revoluciones que le llaman a algunos, que es el siglo... Denme un segundo que se me va a apagar. Que es el siglo de las revoluciones, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, extiende esta noción de lo público a un ámbito totalmente distinto, a un ámbito ciudadano. Y entonces los seres humanos, ¿cierto?, tienen derechos. Pero ojo, son las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. No está la mujer, no aparece, no es sujeto histórico. No es sujeto histórico para ellos, no hace historia. Por cierto que hoy día hay estudios, ¿no?, que intentan relevar la presencia de la mujer como un sujeto histórico, pero por mucho tiempo la historia oficial estuvo llena solo de hombres, mayoritariamente grandes políticos militares, ¿no?, y hombres blancos. Pero aquí hay algo nuevo nuevamente. ¿Por qué estas revoluciones son importantes? Porque aparece la noción de que las personas tienen derechos y que las sociedades deben garantizarlos. Que los seres humanos no están solos, que no dependen de su vasallaje, que no dependen de un gran señor al que juran lealtad y defender, ¿no? Bueno, el clásico cuadro de Eugene Delacroix, la libertad guía al pueblo, ¿no? Surge la esfera pública, le llama a un filósofo como Jürgen Habermas. Los estados-nación se están conformando no solo en Europa, sino también en América Latina, los estados-nación. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo es que eso pasa? O sea, ¿cuáles son las características culturales de lo que pasa en Chile? ¿O por qué nos compete para entender la institucionalidad y las políticas públicas chilenas? Pero este mundo racionalista, este mundo de derechos, miren en lo que termina. Termina en campos de exterminio, termina en trabajos forzados, termina en persecución de grupos sociales. Y entonces esto deja al mundo intelectual, a las sociedades, por cierto que las víctimas directas, en un estado de shock. Porque por primera vez en la historia de la humanidad es capaz de autodestruirse. Porque por primera vez la humanidad toma conciencia de su poder de aniquilación. Esto no quiere decir que la Primera Guerra Mundial no haya sido cruenta, fue feroz. Pero el poder atómico cambió completamente la discusión, el eje de la discusión. Y entonces, ¿cómo es que la época moderna, que se pretendía racionalista, la época de las frases como pienso, luego existo, la época de
de las sociedades más cultas, en este sentido muy tradicional, ¿no? de cultura, como Alemania, ¿no? Cómo Alemania había llegado a lo que llegó, con todo su avance técnico, con todo su avance cultural. ¿Cómo es que ocurrió esto? Entonces, muchos filósofos, muchos pensadores que empezaron a decir, aquí hay un problema de época. El problema es que falló la razón. El problema es que la racionalidad técnica no es suficiente. No es suficiente ni la racionalidad como criterio, porque cuando Eichmann, que es funcionario militar del nazismo, dirigía la maquinaria de exterminio judío y fue enjuiciado en Nuremberg, y le preguntan, Eichmann dice, yo solo fui un buen funcionario. Yo solo apliqué las medidas más económicas y eficientes para lograr los objetivos del Reich. Yo fui un funcionario eficiente. Racionalidad técnica. Todo el rato, ¿no? Entonces hay una filósofa como Hannah Arendt que nos dice, habitualmente pensamos a los monstruos y pensamos el mal como si fueran seres especiales absolutamente distintos de nosotros, y en verdad parece ser gente común y corriente, que hace su trabajo bien, ¿no? Como Eichmann. Y entonces acuña esto de la banalidad del mal. La banalidad del mal. No es necesario un ser extraordinario para hacer el mal. La banalidad del mal es ese mal que se esconde en los procedimientos burocráticos. Ese mal que se esconde en reproducir los procedimientos burocráticos. Los procedimientos del Estado, los procedimientos ¿no? Y anular, por cierto, la capacidad crítica o propositiva. El mal, la banalidad del mal es la banalidad que pueden ejercer los funcionarios, por ejemplo. Los funcionarios, no sé, me adjudiqué un proyecto cultural. Mi familia tuvo grave accidente, no pude ejecutarlo, no sé. Entonces yo no tomo en cuenta tus razones, porque tú no cumpliste con la regla, y te quito el dinero, o te embargo, o te llevo, ¿me entiendes? Y yo como funcionario lo único que estoy haciendo es aplicando un procedimiento. El mal está oculto en todos aquellos procedimientos pretendidamente racionales y técnicos, ¿cierto? Pero carentes de sentido, de emocionalidad, de contextualización, de pertinencia. Entonces entramos en una época de crisis de la racionalidad, una racionalidad que le han llamado instrumental los teóricos. La humanidad está en riesgo, ¿no es cierto? Y por tanto, esta discusión sobre los derechos, esta discusión que vimos antes, sobre los derechos del hombre y del ciudadano, parecía insuficiente. Corta. Nos quedó corta. Primero porque no están todos y todas ahí, tan solo los hombres. Y luego porque se trata de derechos políticos. Porque los derechos del hombre y del ciudadano señala la igualdad de los ciudadanos hombres franceses, al igual que la Declaración Americana lo hacía, ¿cierto?, con los hombres americanos. Son derechos políticos, de participación en la vida política, pero nada más. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, viene una segunda etapa que tiene que ver
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son inherentes, dice, a la persona, son inherentes, son universales, no se acaban. La declaración, ¿quiénes son los llamados a resguardar los derechos humanos? Los estados. Por tanto, pregunto, ¿quién puede atropellar los derechos humanos? El Estado. El Estado. El Estado. No los grupos civiles. ¿No? Porque finalmente hay un filósofo que se llama Ronald Dworkin, que tiene un libro que se llama Los derechos en serio. Entonces dice, bueno, muchas veces hay derechos de las personas que chocan. Yo tengo libertad de expresión, tengo derecho a la libertad de expresión, María Loreto. ¿Qué pasa si yo me expreso y eso usted la ofende? La daña en su integridad psíquica, emocional. Mi libertad de expresión es suficiente derecho para dañar su integridad psíquica, emocional. Porque usted tiene derecho a su seguridad también, ¿no? Y a desenvolverse en un clima, en unas relaciones sociales que sean respetuosas de su integralidad como persona. Entonces Ronald Dworkin dice, bueno, hay casos, ¿no?, donde hay derechos que se chocan. Y entonces la racionalidad jurídica tendrá que decir cuáles son aquellos más primordiales para la vida en común, ¿no? Estos son primordiales, los derechos humanos. Estos son básicos. Estos son básicos. Desde ahí hablamos, ¿no? Y son derechos de las personas, hombres, mujeres, indígenas, no indígenas, independiente de su género, su identidad de género. Dworkin dice, de algún modo, son triunfos contra el Estado. Porque ¿a qué se refiere con triunfo? La traducción española fue la que leí yo. Entonces, los triunfos son como los ases. Los españoles le dicen a las cartas. Es como tener una cartita, ¿no?, debajo de la manga. Porque la época de la modernidad, de la racionalidad instrumental, llevó a afianzar la idea de la razón de Estado. Y el Estado-nación imponía todo, como el Estado nazi, ¿no? Hay razones de Estado, ¿cierto?, para poder ocupar territorio, para poder colonizar a otros. Y entonces los derechos humanos, dice Dworkin, son cartitas, son triunfos de los seres humanos para guardar un cierto ámbito de libertad, de igualdad, sobre todo de igualdad, dice él, frente al poder absoluto que en algún momento tuvieron los estados. Es por eso que son los estados los que atropellan derechos humanos. Entonces, a diferencia de la primera generación, podríamos ya hablar de 3 generaciones de derechos, ¿cierto? La primera, los derechos civiles y políticos, con las declaraciones que les mencioné, la americana, la francesa. Una segunda generación, que son los derechos humanos, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Los americanos éramos más retardatarios en esto y todavía seguíamos hablando del hombre, ¿no? Son universales los derechos humanos, son inalienables, son imprescriptibles, asisten a toda persona por su propia condición de persona. La discusión avanza y avanza hacia una tercera generación de derechos. Y esta tercera generación de derechos está en distintos instrumentos. En los derechos humanos ya había algo de las artes, ya había algo de los derechos de autor, ya había algo del derecho a participar de la vida cultural. Pero
Los pactos, a diferencia de una declaración internacional, los pactos empiezan a imponer medidas a los estados. Es un acto internacional menos general y más específico. Y por tanto las organizaciones internacionales lo que hacen es que empiezan a recomendar a los estados, a vigilarlos, a hacer informes, a mandar recomendaciones, ¿cierto? Que avanzan muy lento como toda institución, pero que van generando, si uno tiene esta perspectiva histórica, cambios, ¿no? Y entonces están los derechos civiles y políticos, y dicen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son de aplicación inmediata. Las personas tienen derechos civiles y políticos de manera inmediata. Pero también está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos aseguran un nivel mínimo de protección y bienestar social, pero miren aquí, esta es la diferencia. No son inmediatos. Son de implantación progresiva o programáticos. ¿Qué quiere decir esto? Los estados van avanzando en estos derechos, en la garantía de estos derechos, a medida más o menos que puedan hacerlo. Ese es un problema, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura. Porque si bien los estados tienen que crecientemente contribuir a esto, es súper difícil poner estándares internacionales, porque las realidades de cada sociedad son súper distintas. Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, ojo, no están solo los culturales, de hecho son menos los culturales. Está el derecho a la alimentación, está el derecho al trabajo justo, a la protección social, y ahí está el derecho a la educación, a la libertad cultural y al progreso científico. También está la vivienda, o sea, hay como una mezcla. Yo les decía, si es que ustedes quieren buscarla después, que finalmente los derechos culturales, esto se los decía en la primera clase, como que estaban repartidos en distintos instrumentos, hasta que finalmente la UNESCO, ¿cierto?, convoca una comisión y esta comisión le recomienda al mismo tiempo a la UNESCO, ¿sabe qué? Tenemos que ordenar los derechos culturales. Esa declaración se llama Declaración de Friburgo, ¿ya? Y es la primera declaración que agarra todos los instrumentos internacionales y dice, ¿cierto?, y recopila dónde es que garantizan derechos culturales. Declaración de Friburgo. Estamos en una época donde ya se empiezan a discutir derechos de cuarta generación o de quinta generación. Toda la discusión, que en algún momento fue más fuerte que hoy, pero toda la discusión que instalaron pensadores, ¿cierto?, ligados al cuidado del medio ambiente, o al veganismo, por ejemplo, también impacta la discusión sobre los derechos, porque dice, parece ser que los derechos garantizan solo a las personas, se le garantizan solo a las personas. Pero, ¿es ese el ideal moral a los que las sociedades deben apuntar? ¿Y qué pasa con aquellos seres que sienten? Con los seres sintientes, ¿no? Bueno, esa es una larga discusión. No sé si en Chile, menos en estas fechas de septiembre, ¿cierto?, haga mucho sentido, pero hasta ahí. ¿Tienen derecho los seres sintientes? Daniel, Sí, Mariela. me permite. Claro. Francisco Varela, que es un investigador neurólogo que hizo un instituto de mente, de investigación de la mente, y fue los primeros que hicieron estudios con los meditadores tibetanos. Él trajo en cassette grabaciones de maestros tibetanos a Chile y fundó una asociación que se llama Chambala. Y precisamente es esto de que los seres sintientes para esa región del mundo son hasta las piedras. Entonces es un concepto bien distinto y bueno, la Constitución de Ecuador reconoce el derecho del medio ambiente,
también reconoció una de las primeras los derechos de los pueblos originarios, y toda esta cuestión de quién siente y quién no. Acuérdense que antes veíamos a estos seres humanos como, bueno, en alguna parte, en un momento como parte de zoológicos humanos, como indios, y hemos transitado en un proceso que afortunadamente el tema de la revuelta social nos trajo a remirar, y a escuchar y a preguntarles cómo quieren ustedes sentirse vistos o nombrados, y un nuevo diálogo. Es muy difícil el tema de los seres sintientes porque en general vemos como los otros y les damos atribuciones que son imaginarias. Eso te quería comentar, y darle un tributo a Francisco Varelo, que nos trajo una mirada distinta de la conexión mente-cuerpo. Gracias. Gracias a ti, Mariela. Bienvenida siempre esas recomendaciones, esas reflexiones, esas conexiones. Efectivamente, el proyecto constitucional, el primer proyecto constitucional, el primero de los últimos 2 intentos, ¿no? Reconocía también derechos de la naturaleza, como en Ecuador. No es un tema menor, significa cuando hay necesidades económicas, por ejemplo, del Estado, que colinda o choca con un derecho de la naturaleza, ¿qué prima? No es menor. Toda la discusión medioambiental muchas veces se da en torno a este conflicto, ¿no? Fíjense que mucha de la discusión actual no solo está en los temas de seguridad, sino que también está en la famosa frase de la permisología. No sé si la han escuchado. La permisología. Hay muchos gremios empresariales que le piden al gobierno, ¿cierto?, disminuir o simplificar la permisología. ¿Qué significa esto? Que si tú estás haciendo un camino y te encuentras con una cerámica o te encuentras con algo, la obra se para, se tiene que ir al monumento, al Consejo de Monumentos Nacionales, viene todo un proceso de estudio y te para la obra. Entonces estos gremios te dicen, chuta, tengo un proyecto que en algún momento costaba esto, que con todos estos meses de retraso cuesta esto, y está afectando la inversión económica. Los proyectos medioambientales, la serie de observaciones que se le pueden hacer por el impacto ambiental, también alegan esto. Y ojo que esta discusión presiona a las autoridades, las presiona mucho, las del crecimiento económico. Pero también hay otra discusión súper interesante a propósito de los derechos y que dice relación con qué pasa con los derechos de las personas que están por venir, ¿no? Nosotros, en nuestra Constitución, la actual, tenemos derecho a desenvolvernos en un medio ambiente libre de contaminación. Váyase, o sea, el papel aguanta mucho, ¿no? ¿Qué mundo estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Tienen las futuras generaciones este derecho? ¿Cómo estamos resguardando el derecho de las futuras generaciones? ¿Qué mundo estamos dejando a las futuras? Las futuras generaciones, en otras palabras, ¿podrán disfrutar de los mismos derechos que la nuestra? Esa es otra discusión también, ¿cierto?, que se está abriendo en todo este tema de los derechos. Y no es fácil, porque requiere política, requiere instituciones, requiere acuerdos, voluntades políticas, requiere la conciliación de intereses privados e intereses públicos, ¿no? Pero ese es más o menos el panorama. Al menos los derechos culturales ya están, ¿cierto?, reconocidos. Y este es el punto, creo yo, desde el que ustedes siempre se tienen que, o casi siempre, parar para poder fundamentar la importancia, ¿no?, de la actividad que hacen. Y vamos a terminar la clase entonces con algunos apuntes que están en el PPT, que les quiero mostrar nomás, no se los voy a leer, pero para que los puedan repasar. ¿Dónde están los derechos culturales? ¿No?
A propósito de la Segunda Guerra Mundial y de lo que conversamos, fíjense, ¿cómo parte la Declaración Universal de Derechos Humanos? Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía. Perdón, de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Ojo acá, tremendo. La Declaración de Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a la rebelión frente a la tiranía. Cuando se atropellan, ¿cierto?, los derechos humanos, cuando se cometen actos de barbarie contra la humanidad. Está en el artículo 27, ¿cierto? Algunos derechos culturales, se los dejo ahí apuntados. Está en el artículo 18, en el artículo 19. Todo esto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se los dejo ahí por si en algún momento quieren recurrir a ellos. También, ¿cierto?, respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí están los derechos culturales en algunos de sus artículos. Son más o menos similares. Es decir, hay dos sistemas internacionales de derechos, al menos que para el que nosotros tenemos más, nos afecta más. Sistema internacional, que son lo que vimos recién, Declaración Universal y Pacto Internacional, y Sistema Americano de Derechos. Y el sistema americano, ¿cierto?, funciona un poco como espejo. A través de distintas declaraciones, de distintos pactos, se pone al día con la discusión internacional y garantiza también para los americanos, ¿cierto?, y americanas, ciertos derechos. Ahí también dejé un listado en colores más o menos los que son similares entre sí. Se los dejo como información también para que ustedes los tengan. Pero no solo piensen en su programa cultural. Si voy a trabajar con niños, ¿no será bueno de repente echarle una mirada a la Convención sobre los Derechos de Niños? Tip, ¿no? Échenle, se los dejo ahí por eso, para que ustedes puedan consultarlo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta o comentario final antes que cerremos? Discúlpenme, corrí hoy día, les había dicho que tenía que correr la clase pasada para que no nos quedáramos tan atrasados, pero igual dimos harto espacio a la conversación. ¿Nadie entonces? No, muchas gracias, profe, muy interesante. Gracias, María Loreto. Qué bueno, María Belén, es un gusto. Un gusto verles, espero que para la próxima, recuérdenme si yo no me acuerdo, porque nunca, llevo como 6 o 7 años haciendo clase en este diplomado, y nunca me sacaba una foto. A ver si en la última clase encendemos las cámaras y nos llevamos un recuerdo. Sí, lo que pasa, Daniel, perdona que te diga así, es que tú te apasionas tanto con el tema que la hora, yo no sé cómo realmente te acuerdas de que hay que tener un descanso de café. A lo mejor te gusta el café o el té, pero la verdad es que te apasionas mucho. Entonces ahí yo creo que es por eso que no te has sacado una foto, porque hay que llevarte el cuerpo. Entonces te vamos a invitar al circo. Un abrazo, gracias te vamos a cobrar la palabra en la foto. Ya, genial. Gracias, Mariela. Sí. Gracias a todas, a todos, a todos, y que tengan Muchas gracias. Chao, que descansen.